Hola a todos. Para quienes están arrancando el fascinante, pero seamos sinceros, a veces súper complejo camino de la medicina, la embriología puede parecer un laberinto interminable de nombres raros y fechas. Pero hoy vamos a cambiar el enfoque. Vamos a convertir todos estos conceptos en una historia, una verdadera epopeya celular. Así que vamos a sumergirnos de lleno y seguir el viaje del héroe de nuestra protagonista de hoy, la célula germinal primordial. Vamos a rastrear toda su increíble transformación desde esos primeros días de desarrollo embrionario hasta que se convierte en una estructura completamente madura y lista para la acción. A ver, para no abrumarnos y bajar un poco la carga cognitiva, esta va a ser nuestra hoja de ruta de hoy. Pasaremos rapidísimo por el gran viaje celular, luego veremos esa enorme pausa en el desarrollo prenatal, de ahí al cambio estructural de células planas a cúbicas, el despertar en la pubertad y, para cerrar con broche de oro, el famoso folículo de Graf. ¿Listo? Así de simple. Bueno, arrancamos con la primera etapa, el gran viaje celular o la migración prenatal. Aquí es donde realmente conocemos a nuestras células germinales primordiales, literalmente en los albores del desarrollo embrionario. Y esto nos muestra perfecto dónde arranca todo el show. Fíjense en ese puntito rojo brillante. Esas son las células germinales primordiales formándose en la pared del saco vitelino. A mí me encanta pensar en esto como si fuera un viaje de mochilero extremo a través del embrión. O sea, estas células no nacen donde van a terminar trabajando, para nada. Tienen que empacar sus maletas biológicas, por así decirlo, y mandarse una migración a campo traviesa desde ese saco vitelino hasta llegar a las gónadas en desarrollo. Es todo un trayecto. Y para que tengan un mapa cronológico súper sólido que seguro les salva la vida en los exámenes, esta es la línea de tiempo exacta. Todo empieza en el epiblasto en la semana 2. Luego, en la semana 4, nuestras células arrancan su expedición desde el saco vitelino. Y finalmente, al terminar la quinta semana, ¡pum!, llegan a su destino, las gónadas. Pero ojo con esto, que es lo más fascinante. Durante este viaje, las células no van nada más caminando tranquilas, se van multiplicando a lo loco. Las divisiones mitóticas aumentan muchísimo en el camino para asegurar que llegue todo un ejército celular a la meta. Pasamos a la sección 2, el desarrollo prenatal en pausa. Resulta que una vez que este ejército llega a las gónadas y se diferencian en ovogonias, se multiplican rapidísimo. Pero, como se imaginarán, este pico gigante de crecimiento no dura para siempre. Tiene un freno de mano. 7 millones. Quiero que nos detengamos un segundo para dimensionar esta locura de número. Para el quinto mes del desarrollo prenatal, las ovogonias alcanzan un tope de 7 millones. Es una explosión absoluta de células. Pero bueno, la biología a veces es un poco implacable, y este número gigante, la verdad, no está destinado a durar. Porque pasamos de 7 millones y caemos a solo 40,000 para cuando llega la pubertad. Sí, escucharon bien, una caída monumental. Esto pasa por un proceso que llamamos atresia, donde básicamente millones de células germinales y ovocitos primarios simplemente mueren y degeneran antes de nacer y durante toda la niñez. Es como un embudo evolutivo severísimo, una selección natural interna súper agresiva. Básicamente el examen final más despiadado de la biología. Y para los poquísimos ovocitos que logran sobrevivir a esa verdadera masacre celular, su desarrollo se frena en seco. Quedan literalmente congelados en el tiempo. ¿Pero cómo? Pues gracias a algo llamado OMI, el inhibidor de la maduración de los ovocitos. Imagínense que este péptido es como un cartel gigante de no molestar, o un botón de pausa que las células foliculares le cuelgan en la puerta al ovocito. Se quedan ahí, en la etapa de diploteno de la profase 1, descansando, a veces por décadas, hasta que de repente suena una alarma hormonal. Lo que nos lleva a la sección 3, de plano a cúbico, la mejora arquitectónica. Demos un salto en el tiempo hasta ese momento exacto donde estos folículos en reposo por fin reciben la señal de despertar y empezar a crecer. Y aquí es donde presenciamos lo que yo llamo un cambio de vestuario, o bueno, una tremenda actualización arquitectónica. Ese folículo primordial que estuvo en un sueño profundo viene rodeado de células foliculares planas, literalmente como una sabanita súper delgada. Pero cuando llega la orden de crecer, ¡bam!, cambian de forma y se vuelven cúbicas. Dejan de ser esa sabana plana y se transforman en ladrillos tridimensionales totalmente listos para empezar a construir y secretar. Y para que lo visualicen mejor, fíjense en esta transición. A la izquierda está nuestro folículo primordial con esa capita delgada como escamosa. Y hacia el centro y la derecha, vean cómo esas células de repente ganan volumen y forman un folículo primario mucho más fuerte. Esencialmente, lo que está haciendo el folículo es construir una especie de fortaleza protectora en 3D alrededor del ovocito primario, preparándose para todo el crecimiento que se viene.
Para desglosarlo y que sea súper fácil de memorizar, la construcción de este folículo primario pasa en 3 pasos lógicos. 1. La arquitectura pasa de plana a cúbica. 2. Esas células cúbicas empiezan a proliferar, formando varias capas, lo que ahora llamamos el epitelio estratificado o células de la granulosa. Y 3. Empieza la secreción de una barrera súper especial. Y esa barrera es nada más y nada menos que la zona pelúcida. Imagínense esto como si el ovocito y las células que lo rodean estuvieran tejiendo juntos un abrigo de invierno hecho totalmente a la medida, un escudo hecho de glucoproteínas. Y ojo, porque esta capa no es solo para protegerlo del frío celular, sino que más adelante va a ser la clave absoluta para asegurar que solo un espermatozoide, y de la especie correcta, logre fecundarlo. Una verdadera maravilla del diseño, la verdad. Sección 4. Pubertad y reclutamiento folicular. Llegamos al punto de inflexión. Se levanta el botón de pausa por fin. La pubertad marca exactamente el final de ese larguísimo sueño biológico para estas células. Cuando llega la pubertad, arranca lo que a mí me gusta llamar el draft biológico mensual, o una lotería. De toda esa reserva de folículos primordiales que estaban en pausa, se reclutan entre 15 y 20 cada mes para que maduren, gracias a la hormona folículo estimulante. Básicamente, se les da su gran oportunidad de brillar. Empiezan a crecer y acumular un líquido en una cavidad que llamamos el antro. Pero, y aquí viene la parte triste, es una competencia brutal. De esos 15 o 20, normalmente solo uno, el campeón, alcanza la madurez completa. El resto sufre atresia y, bueno, degenera. Y así llegamos a la sección 5, el folículo de Graf, la transformación final. Vamos a conocer al gran ganador absoluto de esta lotería biológica mensual, la estructura más imponente del ovario. De verdad, apreciemos el tamaño de esta cosa. El folículo vesicular maduro, el famoso folículo de Graf, es masivo a nivel celular, puede llegar a medir hasta 25 milímetros. O sea, es un quiste gigante que está a punto de estallar. Fíjense en ese enorme antro lleno de líquido empujando al ovocito allá hacia la orilla, descansando sobre ese montoncito de células que es el cúmulo óforo. Y por supuesto, todo rodeado y súper protegido por las capas de la teca interna y externa. Ahora ya tenemos al folículo maduro, listo y esperando. Solo nos falta una chispa, un catalizador final. Y el punto clave es este. Hay un incremento súbito, un pico masivo de la hormona luteinizante, o LH. Este choque hormonal es como la alarma definitiva que le grita al ovocito primario que se despierte, que prenda los motores y que complete de una vez por todas su primera división meiótica. Y lo que resulta de ese pico de LH es rarísimo y genial a la vez. La división celular es totalmente asimétrica. Se forma un ovocito secundario, gigante, enorme, que literalmente se roba casi todo el citoplasma, y por otro lado, un primer cuerpo polar chiquitito, casi sin citoplasma, que queda ahí arrinconado a un lado. Entonces, nuestro flamante ovocito secundario empieza la segunda división meiótica, pero se vuelve a poner en pausa. Se frena en la metafase, apenas unas 3 horitas antes de la ovulación. Queda ahí, flotando a la espera. Y así es como llegamos al final de este recorrido. El gameto femenino hizo su migración de mochilero, sobrevivió a masacres celulares impresionantes, se tejió su abrigo de glucoproteínas y se convirtió en este folículo gigante lleno de líquido. Un viaje loquísimo que termina justo con una última pausa dramática en la metafase. Lo que, por supuesto, nos deja con una pregunta gigante en la cabeza. Después de toda esta monumental obra de ingeniería y supervivencia, ¿qué va a pasar exactamente cuando el espermatozoide por fin llegue y se estrelle contra esta fortaleza blindada? Bueno, ese es exactamente el misterio del inicio de la vida, y es lo que vamos a descubrir en nuestro próximo análisis visual. Nos vemos en la próxima.